El ministro que vendió la frontera. Escuchen esto con atención. No todos los traidores cruzan la frontera. Algunos la venden. Durante años, miles de migrantes cruzaron el desierto creyendo que el peligro estaba en el cartel, en los coyotes, en el calor, en el río. Pero nunca imaginaron que el verdadero enemigo estaba sentado en una oficina con aire acondicionado, firmando documentos oficiales. Esta es la historia del hombre que convirtió una frontera nacional en una autopista privada del narcotráfico. Y lo más impactante no es que lo haya hecho. Lo más impactante es cuánto tiempo le tomó al mundo darse cuenta. Porque mientras las noticias hablaban de violencia en el norte de México, mientras en Estados Unidos debatían sobre muros y seguridad, mientras familias enteras caminaban miles de kilómetros buscando una oportunidad, alguien estaba cobrando por cada cargamento que cruzaba. No estamos hablando de sobornos pequeños. No estamos hablando de corrupción menor. Estamos hablando de millones de dólares mensuales, de acuerdos secretos, de rutas protegidas por el propio Estado. Y cuando finalmente cayó, no cayó en su país. Cayó en Miami. Pero antes de llegar ahí, tenemos que entender cómo empezó todo. El protagonista de esta historia no era un capo, no era un sicario, no era un hombre armado en la sierra. Era ministro del Interior, un hombre con discurso firme, con traje impecable, con promesas de seguridad nacional. En televisión hablaba de combatir el crimen. En privado, negociaba con él. Aquí viene la primera revelación impactante. En 2018, apenas semanas después de asumir el cargo, se reunió en secreto con 3 operadores vinculados a un cartel del Pacífico. La reunión no fue en México. No fue en su país. Fue en Panamá. Un hotel de lujo. Suite privada. Sin registro oficial. Según documentos que años después aparecerían en una corte federal en Texas, en esa reunión se estableció un acuerdo simple. El Estado dejaría de inspeccionar ciertos camiones. A cambio, recibiría un porcentaje fijo por cargamento. Un porcentaje. No una vez. No un favor aislado. Un sistema permanente. Cada tráiler que cruzaba llevaba más que mercancía. Llevaba la firma invisible del ministro. Si estás viendo esto desde Estados Unidos, presta atención. Porque parte de esa mercancía terminó en ciudades como Houston, Phoenix, Chicago y Los Ángeles. Y si estás viendo esto desde México, escucha bien. La frontera no estaba fallando, estaba siendo administrada. Durante 2 años, los decomisos bajaron misteriosamente en ciertos puntos estratégicos. Los agentes honestos eran trasladados. Los que preguntaban demasiado eran removidos. Pero el ministro seguía dando conferencias de prensa hablando de mano dura. Porque esto no era solo narcotráfico. Era algo más grande. En 2020, una unidad especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a notar un patrón extraño. Los cargamentos que pasaban por ciertas rutas nunca eran interceptados. Nunca. Y cuando revisaron los nombres de los funcionarios responsables de supervisar esos pasos fronterizos, todos habían sido designados por el mismo hombre, el ministro. Mientras tanto, su patrimonio crecía. Oficialmente, ganaba un salario público. Extraoficialmente adquirió 3 propiedades en la Riviera Maya, un apartamento frente al mar en Brickell, Miami, 2 sociedades anónimas registradas en Nevada, y una cuenta en Islas Caimán con movimientos superiores a $47 millones. 47 millones. Y eso era solo lo que estaba documentado. Pero aquí viene lo que cambia todo. En 2023, un chofer del propio ministerio fue detenido en Arizona con 120 kilos de cocaína ocultos en un vehículo diplomático. Vehículo diplomático. El caso parecía pequeño. Hasta que el conductor decidió hablar. Lo que reveló ante fiscales federales estremeció la investigación. Dijo que cada envío era autorizado desde arriba. Que había listas protegidas. Que ciertos camiones tenían luz verde permanente. Y que el ministro recibía reportes semanales. Semanalmente. El dinero no iba en maletas. Iba en transferencias digitales, criptomonedas, inversiones inmobiliarias y obras de arte. Mientras tanto, en televisión seguía hablando de soberanía y seguridad. Si hasta aquí esta historia te está impactando, suscríbete al canal,
porque lo que viene en los próximos capítulos es todavía más oscuro. Porque aún no hemos hablado de los acuerdos con pandillas. No hemos hablado de las llamadas interceptadas. No hemos hablado del día en que agentes federales tocaron la puerta de su penthouse en Miami. Y ese día, todo cambió. El hombre que vendió la frontera creyó que era intocable. Creyó que su cargo lo protegía, que su discurso lo blindaba, que su poder era eterno. Pero la frontera tiene memoria. Los documentos aparecen. Las cuentas dejan rastro. Los socios traicionan. Y cuando finalmente fue arrestado, no llevaba uniforme oficial. Llevaba shorts, sandalias y una pulsera electrónica provisional mientras intentaba negociar su libertad bajo fianza. Del despacho ministerial a una celda federal. Del discurso patriótico a cargos por conspiración para narcotráfico y lavado de dinero. Pero esto apenas comienza. Porque en el próximo capítulo vamos a revelar quién lo traicionó, cómo funcionaba exactamente el sistema de rutas protegidas, y cuánto dinero realmente movió durante 5 años. Y créanme, la cifra real supera todo lo que imaginan. Esto no es solo la historia de un político corrupto. Es la historia de cómo una frontera se convirtió en negocio, de cómo el poder se vendió al mejor postor, y de cómo, tarde o temprano, incluso los hombres más poderosos terminan enfrentando algo que no pueden controlar. La evidencia. Preference. Porque lo que viene no es una teoría, es un expediente. Escuchen bien esto. Las fronteras no se abren solas. Alguien gira la llave. Durante años, los reportes oficiales mostraban cifras tranquilizadoras. Reducción del tráfico. Mayor control. Operativos exitosos. Pero en los archivos internos del propio ministerio había otra realidad. Una realidad que no aparecía en televisión. Aquí viene la primera revelación de este capítulo. En 2019 se implementó un programa llamado Corredor Logístico Prioritario. Oficialmente, era para agilizar el comercio. Extraoficialmente, era el sistema que protegía cargamentos del cartel. El mecanismo era sofisticado. No se trataba de dejar pasar camiones al azar. Era una ingeniería completa. Primero, empresas fachada registradas con apariencia legal. Exportaban productos agrícolas, maquinaria o materiales de construcción. Segundo, esos envíos eran etiquetados como prioridad económica estratégica. Tercero, los agentes fronterizos recibían órdenes directas de no retrasar esos cargamentos. Orden directa, firmada digitalmente desde el despacho del ministro. El patrón comenzó a ser visible cuando un analista financiero en Dallas detectó algo extraño. Varias empresas que exportaban supuestos productos agrícolas tenían movimientos bancarios desproporcionados. Export Bentomates. Movía millones. El Departamento de Seguridad Nacional empezó a cruzar datos. Y aquí viene algo crucial. El 82% de los camiones etiquetados como prioridad estratégica nunca fue inspeccionado físicamente. Nunca. Mientras el ciudadano común era revisado durante horas, esos camiones cruzaban en menos de 12 minutos. 12 minutos. En promedio, cada camión transportaba entre 300 y 500 kilos de cocaína escondida en dobles fondos industriales. Multipliquen eso por 4 camiones semanales. Durante 5 años, la cifra supera fácilmente las 20 toneladas. 20 toneladas. Y esa es solo la estimación conservadora presentada ante un gran jurado en Texas. Pero aquí viene el giro más oscuro. El ministro no solo cobraba comisión. Tenía participación directa en las ganancias. 15%. Según documentos filtrados por un exasesor financiero que hoy vive bajo protección federal, el porcentaje se transfería a través de 3 mecanismos. Criptomonedas divididas en billeteras fraccionadas. Compra de propiedades a nombre de terceros. Y obras de arte subvaluadas adquiridas en subastas privadas. Un cuadro comprado por $400,000 podía revenderse meses después por 3 millones. El dinero se limpiaba. El sistema era casi perfecto. Casi. En 2022, algo rompió el equilibrio. Uno de los coordinadores logísticos del cartel fue detenido en Nuevo México. No era un líder. Era un intermediario técnico. Pero tenía acceso a los códigos internos de las rutas protegidas. Cuando los fiscales le ofrecieron una reducción de condena, entregó información que nadie esperaba. Entregó audios. En uno de esos audios se escucha claramente la voz del ministro diciendo: «Mientras yo esté aquí,
Esa ruta no se toca. Esa frase se convirtió en pieza central de la acusación. Pero aún faltaba algo más. Prueba financiera directa. Y eso llegó meses después cuando un banco en Miami reportó movimientos sospechosos vinculados a una sociedad anónima recién creada. La sociedad compró un penthouse en Brickell por $9.7 millones. Pago inicial. Transferencia desde una cuenta en Islas Caimán. Firmante autorizado. Un abogado personal del ministro. La conexión comenzaba a cerrarse. Mientras tanto, en su país, el ministro seguía apareciendo en actos públicos prometiendo cero tolerancia al crimen. Si hasta aquí la historia te está sorprendiendo, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Porque esta red no afectó a un solo país. Afectó a toda la región. Lo más impactante es que la estructura no dependía solo de él. Había una lista interna llamada Los Verdes. Funcionarios leales. Supervisors colocados estratégicamente. Agentes promovidos por confianza política. Quienes cuestionaban eran trasladados a puestos irrelevantes. Uno de ellos declaró ante fiscales. Entendimos que la frontera tenía dueño. Dueño. Esa palabra cambió todo. Porque una frontera no pertenece a un ministro. Pertenece a un país. Y sin embargo, durante 5 años funcionó como empresa privada. Pero el error del ministro no fue vender la frontera. Fue confiar demasiado en el silencio. En 2023, un periodista independiente publicó una investigación parcial sobre irregularidades en contratos logísticos. No mencionó narcotráfico. Solo habló de favoritismos. A las 48 horas, fue demandado por difamación. Pero ya era tarde. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya tenía una orden sellada. Orden que incluía cargos por conspiración para importar cocaína, lavado de dinero, crimen organizado transnacional. La orden permaneció secreta durante meses. Esperaban el momento adecuado. Y ese momento llegó cuando el ministro viajó a Miami de vacaciones. Vacaciones. Creyó que estaba fuera de peligro. Creyó que nadie se atrevería a tocarlo. Pero en suelo estadounidense, su inmunidad política no existía. Y lo que ocurrió esa madrugada en su penthouse cambió la historia. Pero eso, lo veremos en el próximo capítulo. Porque lo que encontraron los agentes cuando revisaron su teléfono personal reveló algo aún más grande que el narcotráfico. Reveló traición interna. Reveló nombres que todavía no han salido a la luz. Y reveló que el ministro no actuaba solo. Suscríbete ahora, porque en el siguiente episodio vamos a mostrar quién estaba detrás del financiamiento, cuánto dinero realmente movió y por qué algunos de sus aliados ya están negociando acuerdos de cooperación. La frontera fue vendida. Pero alguien decidió cobrar la factura. Y esa factura acaba de empezar a pagarse. Escuchen esto con atención. Los imperios criminales no caen por ataques externos. Caen por traiciones internas. El ministro pensó que controlaba todo. Las rutas. El dinero. Los funcionarios. El silencio. Pero olvidó algo fundamental. En el narcotráfico, la lealtad dura exactamente lo que dura el miedo. Aquí viene la primera revelación impactante de este capítulo. El hombre que lo traicionó no era un agente federal. No era un político opositor. No era un periodista. Era su propio coordinador financiero. Un contador discreto. Siempre en segundo plano. Encargado de fragmentar las transferencias y convertir ganancias ilícitas en inversiones legales. Durante años, este hombre ejecutó órdenes sin hacer preguntas. Pero en 2024 cometió un error. Intentó retirar $2.3 millones de una cuenta vinculada a las operaciones sin autorización directa del ministro. Ese movimiento generó una alerta en un banco corresponsal en Nueva York. El banco congeló temporalmente la transferencia. Y en ese momento, el contador entendió algo. Si el sistema se caía, él sería el primero en ser sacrificado. Porque esa decisión cambió todo. En lugar de huir, decidió negociar. Se presentó voluntariamente ante autoridades estadounidenses a través de un abogado en Houston. Y entregó algo devastador. Acceso completo a las billeteras digitales. Claves de empresas fantasma. Y grabaciones privadas de reuniones internas. En una de esas grabaciones, el ministro dice claramente: el Estado no pierde, el Estado cobra. Esa frase fue interpretada por fiscales como admisión directa de estructura organizada desde el poder público. Pero lo que realmente estremeció la investigación fue otra cosa. Una hoja de cálculo. Una simple hoja de cálculo con columnas frías y números exactos. Fecha:
ruta, kilogramos, ganancia bruta, porcentaje ministerial, durante 5 años. El total acumulado superaba los $312 millones. 312 millones. Y eso era solo la parte documentada digitalmente. Pero aún faltaba el golpe final. En el teléfono del ministro, los agentes encontraron mensajes cifrados con un contacto identificado como el ingeniero. Al principio pensaron que era un operador técnico. No lo era. El ingeniero era un alto mando vinculado a una organización criminal mexicana. En los mensajes hablaban de ajustes de precio por kilo, de retrasos estratégicos, de presión política en Washington. Y en uno de los mensajes, fechado 6 meses antes del arresto, el ministro escribió: "Si esto explota, no caigo solo". Esa frase activó una segunda línea de investigación, porque significaba que había más nombres, más funcionarios, más empresarios, más políticos. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más peligrosa, porque la fiscalía comenzó a revisar contratos de infraestructura en su país, carreteras fronterizas, centros logísticos, escáneres de seguridad nunca instalados. El presupuesto asignado superaba los $480 millones. Gran parte desapareció en sobrecostos. Mientras tanto, la frontera seguía protegida, pero protegida para el cartel. Si hasta aquí estás entendiendo la magnitud de esto, escribe en los comentarios. ¿Crees que actuaba solo o que hay más nombres que aún no conocemos? Porque lo que viene demuestra que la red era mucho más profunda. Aquí viene otra revelación impactante. En 2025, semanas antes de su viaje a Miami, el ministro intentó mover activos a Emiratos Árabes Unidos. Compró discretamente un apartamento de lujo en Dubái a través de una empresa registrada en Malta. Valor: $14 millones. La transacción fue bloqueada por una alerta de cooperación internacional financiera. Ya estaba bajo vigilancia, pero él no lo sabía. Seguía dando discursos. Seguía hablando de soberanía. Seguía acusando a intereses extranjeros. Mientras tanto, su propio equipo ya estaba negociando acuerdos. 3 funcionarios fronterizos firmaron cooperación con fiscales federales. Un asesor político aceptó declarar a cambio de inmunidad parcial. Y el contador entregó la llave maestra. El 12 de marzo, a las 5:43 de la mañana, agentes federales tocaron la puerta de su penthouse en Brickell. No hubo espectáculo. No hubo cámaras. Solo una orden judicial sellada. El ministro abrió la puerta personalmente. Vestía camiseta blanca y pantalón deportivo. Cuando le informaron los cargos, su primera reacción no fue negar. Fue preguntar: ¿quién habló? Esa pregunta lo decía todo. No preguntó qué cargos. No preguntó qué pruebas. Preguntó quién lo traicionó. En cuestión de horas, sus cuentas fueron congeladas. Sus propiedades aseguradas. Sus dispositivos electrónicos incautados. El hombre que vendió la frontera ahora estaba sentado en una sala de interrogatorio federal. Sin escoltas. Sin bandera. Sin poder. Pero todavía quedaba algo más grande por descubrir. Porque las conversaciones con el ingeniero revelaban un plan futuro. Un plan que implicaba expandir rutas hacia Centroamérica. Un plan que aún no se ejecutó. Y eso significa que la red no murió con su arresto. Solo cambió de manos. Suscríbete ahora porque en el próximo capítulo vamos a revelar qué encontraron exactamente en su teléfono. ¿Cuáles son los nombres que podrían caer próximamente? ¿Y cuánto tiempo podría enfrentar en una prisión federal? Lo que parecía un caso de corrupción. Ahora es una acusación de crimen organizado transnacional. Y cuando el sistema que vendiste se vuelve en tu contra, no hay frontera que te proteja. Escuchen esto con mucha atención. El poder no se pierde en el momento del arresto. Se pierde cuando ya nadie responde tus llamadas. Durante años, el ministro fue intocable. Jueces lo respetaban. Empresarios lo buscaban. Políticos lo protegían. Carteles lo necesitaban. Pero la mañana después de su detención, su teléfono dejó de sonar. Aquí viene la primera revelación impactante de este capítulo. La Fiscalía Federal no solo presentó cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Presentó cargos por conspiración para organización criminal transnacional. Eso cambia todo, porque ya no es un caso individual. Es una estructura. Y cuando los fiscales hablaron ante el gran jurado, mostraron algo que el público aún no conocía. Un mapa. Un mapa digital proyectado en una pantalla que conectaba empresas en Nevada, propiedades en Miami, transferencias en Islas Caimán,
contactos en México, rutas en la frontera y pagos en criptomonedas. Todo conectado por un mismo nodo central. El ministro. Pero aquí viene el giro más fuerte. En el teléfono incautado encontraron un archivo oculto bajo una aplicación aparentemente inofensiva. A respaldo cifrado. Cuando los peritos lo descifraron, descubrieron conversaciones eliminadas. Y en esas conversaciones aparecían nombres. Dos senadores. Un empresario energético. Un exdirector de aduanas. La red no era horizontal. Era vertical. Y eso provocó algo que el ministro nunca imaginó. Distanciamiento inmediato. En menos de 72 horas, varios aliados publicaron comunicados negando cualquier relación cercana. Uno incluso declaró: siempre tuvimos sospechas. Suspects. Durante 5 años nadie sospechó públicamente nada. Porque mientras eso ocurría, en la Corte Federal se reveló otra cifra. Según el cálculo oficial, el volumen total estimado de droga que cruzó bajo su protección supera las 26 toneladas. 26 toneladas. El valor en el mercado estadounidense podría superar los 1.200 millones de dólares. 1.200 millones. Y si estás viendo esto desde Estados Unidos, entiende esto. Cada kilo que cruzó dejó violencia en ambos lados de la frontera. Cada kilo financió armas, extortions, pandillas, desestabilization. Pero la caída real comenzó cuando uno de los exfuncionarios fronterizos decidió declarar públicamente. Dijo algo devastador. La frontera no estaba infiltrada. Estaba administrada. Administrada. Eso destruyó la narrativa oficial, porque implicaba que no fue negligencia. Fue decisión. En la audiencia preliminar, el juez federal fue claro. Riesgo de fuga extremo. Recursos financieros internacionales. Contactos en múltiples países. Fianza denegada. El ministro fue trasladado a un centro de detención federal en Miami mientras espera juicio. Depentóse con vista al mar. A celda compartida. De escoltas armados. A uniform carcelario. Pero aquí viene algo aún más inquietante. Los fiscales insinuaron que existe una acusación sellada adicional. Salida. Eso significa que podrían venir más arrestos. Más nombres. Más políticos. Más empresarios. Si hasta aquí esta historia te está impactando, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cuando esa acusación se haga pública, lo analizaremos aquí primero. Ahora escuchen esto. En una llamada monitoreada desde la cárcel, el ministro dijo a su abogado: no pueden probar que yo sabía todo. Esa frase será central en su defensa. Desconocimiento. Negation estratégica. Pero la fiscalía sostiene algo diferente. Sostiene que no solo sabía. Sostiene que diseñó el sistema. Los expertos legales estiman que, si es condenado por todos los cargos, enfrenta entre 25 años y cadena perpetua en prisión federal. Cadena perpetua. El hombre que hablaba de soberanía nacional podría terminar el resto de su vida bajo custodia estadounidense. Porque más allá del juicio, hay algo más grande. La frontera sigue existiendo. Las rutas siguen ahí. Los carteles no desaparecieron. La pregunta es: ¿quién ocupa ahora ese espacio? Porque cuando una estructura criminal cae, otra intenta reemplazarla. Y según fuentes cercanas a la investigación, ya hay señales de reorganización. La historia del ministro que vendió la frontera no es solo la caída de un hombre. Es la prueba de algo más profundo. Que el poder político, cuando se mezcla con crimen organizado, no genera estabilidad. Genera dependencia. Y tarde o temprano, genera traición. Hoy está en una celda. Sin traje. Sin escoltas. Sin micrófonos. Solo con el eco de una decisión que tomó hace años. Vender algo que no le pertenecía. La frontera no era suya. El país no era su empresa. El Estado no era una comisión. Y ahora enfrenta algo que durante años creyó controlar. La evidencia digital. Las transferencias. Las voces grabadas. Los testigos cooperando. Porque en el siglo XXI, el crimen no desaparece. Se archiva. Y los archivos hablan. Si quieres que analicemos el juicio cuando comience y revelemos cada detalle, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hablará? ¿Crees que entregará nombres? ¿O intentará proteger a la red hasta el final? Lo que sí es seguro es esto. El hombre que vendió la frontera pensó que era intocable. Pero ningún poder es eterno. Y ninguna frontera puede protegerte de la justicia cuando las pruebas cruzan primero. Si te gusta nuestro contenido,
No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.